Durante la primera crisis, el Antimonitor comenzó a devorar los diferentes universos. Para tratar de sobrevivir, los héroes de diferentes mundos se reunieron para hacer frente a esta amenaza, pero mientras estos se hacían cargo del Antimonitor, no notaron que una criatura mucho más poderosa estaba a punto de despertar. En la Tierra, el tiempo está enredado. Cavernícolas y dinosaurios luchan contra caballeros medievales y hombres en trajes antirradiación. Swamp Thing no comprende qué es lo que está pasando. Constantine y sus aliados le advirtieron que este es solo el principio. Una vez que todo vuelva a la normalidad, la verdadera crisis comenzará y necesitan estar preparados. John le dio instrucciones a sus amigos de que vayan a reunirse con seres queridos, mientras él y Swamp Thing van a ver a alguien. Ambos fueron transportados hasta el satélite del Monitor, donde los héroes se reunieron para la batalla final. Alec le preguntó qué era lo que hacían ahí. Si este era el fin del mundo, prefería estar junto a su mujer. John lo corrigió: este no era el fin del mundo, sino del multiverso. Para que puedan sobrevivir, los mundos que quedan se unirán para un último ataque. Funcionará, pero mucha gente morirá. Swamp Thing le preguntó por qué lo había traído a ese lugar si el mundo va a salvarse. John le explicó que el mundo material se salvará, pero el plano mental está en peligro. Ambos cruzaron la habitación llena de héroes, donde todos se reunieron bajo el liderazgo de Alexander Luthor. En la reunión, Alec encontró un rostro familiar. Se trataba de Phantom Strange, quien también había sido invocado a la reunión. Swamp Thing le preguntó si él también formaba parte de esto. El fantasma lo afirmó, pero su papel llegará luego de que termine la crisis física igual que el suyo. John se unió a ellos. Este le pidió perdón al errante, pero debía llevar a Swamp Thing con aquel que estaba a cargo. Ambos fueron a ver a Alexander Luthor. Este se presentó con Alec y le comentó que Constantine ya le había contado sobre el efecto que tendrá la crisis en las dimensiones espirituales, y tiene entendido que él se hará cargo de arreglarlo, cosa que sorprendió a la criatura. John añadió que tanta destrucción en el plano físico causará perturbaciones temporales en el plano psíquico, y hay personas que se aprovecharán de estas. John ya había arrastrado una secta en Sudamérica que aprovechará la crisis para despertar a un mal más antiguo que la creación misma. Alec no comprendía de qué estaba hablando, así que Luthor lo envió de vuelta a la Tierra para que pudiera verlo con sus propios ojos. Al llegar, la cosa del pantano pudo ver la gran maldad que se había desatado en el planeta. Millones de personas sufrían, el tiempo estaba enredado, pero todos ellos, humanos, animales o monstruos, sabían que este era el fin del mundo, y no estaban preparados para ello. Cuando vio suficiente, Alec se reencontró con John en las montañas donde éste solía descansar. Swamp Thing le preguntó qué había pasado con el satélite. Constantine le reveló que este había sido destruido. Luego de ver todo el mal que acechaba el mundo, Alec estaba convencido de que el plano psíquico estaba en peligro. John le comentó que en el plano físico los daños eran menores. A la brujería no le interesa este reino. Ellos quieren destruir algo mucho más importante. John le reveló que un grupo de brujos conocidos como el Consejo de la Cueva estaban tratando de liberar a un antiguo mal. Debían detenerlos antes de que fuera tarde. Swamp Thing le preguntó qué era aquel mal. John no lo sabe con certeza. Algunos dicen que se trata de Satanás, otros que es Cthulhu. Lo único que sabe con certeza es que es un mal que ha existido desde antes de que existiera la luz. La cosa del pantano no podía creer que fueran a dejar una criatura así libre por la tierra. Constantine le recriminó por no escuchar. La brujería ya había tomado el control de la tierra hace mucho tiempo. Este mundo no les interesa. Ellos quieren destruir el cielo. Alec accedió a ayudar y le pidió a John que fueran de inmediato. El hechicero lo negó. Hace un tiempo le prometió que le daría respuestas de cuál era su propósito, y él siempre cumple sus promesas. Este le indicó que fuera a los bosques tropicales del Amazonas. Ahí encontrará al Parlamento de Árboles. Ellos le dirán todo lo que necesita saber. Luego de pasar un día con su novia, Alec fue hasta el Amazonas, donde John ya lo estaba esperando. Gracias a los nativos, ambos llegaron hasta el Parlamento, pero los mortales no podían entrar sin permiso, por lo que Swamp Thing tuvo que ingresar solo. En ese lugar se encontraban los antiguos guardianes de lo verde, quienes habían ido ahí para echar raíces. La mayoría de estos seres ya no podían hablar, pero aún quedaba uno que recordaba cómo hacerlo. Este le reveló a Alec que todos ellos tienen una historia parecida. Todo se reduce a un hombre que muere en llamas y renace como un monstruo. Alec estaba fascinado. Su antecesor le pidió que se conectara a la unimente de sus ancestros. Al hacerlo, Swamp Thing fue capaz de tener una audiencia con el Parlamento.
Alec les contó su situación y les preguntó cómo podía usar su poder para detener a la oscuridad. El Parlamento le reveló que el poder no lo era todo. La fuerza conlleva furia, y él debe aprender a mantener el equilibrio. El más joven de ellos ha visto todo el mal que está atacando el mundo, y se pregunta si estaba bien que la naturaleza permitiera tales atrocidades. Sus ancestros le dijeron que, si quiere comprender el mal, primero debe comprender a la naturaleza de la tierra. Los afidos comen hojas, las catarinas comen anfidos, el suelo absorbe la catarina, las plantas se nutren del suelo. ¿El afido es malvado? ¿Lo es la catarina? ¿O quizás el suelo? ¿Dónde está la maldad en el bosque? Alec no comprendía de lo que estaba hablando, y le pidió que fuera más claro. El consejo se negó, y tras esto dieron por concluida la audiencia. Swamp Thing regresó con John y le comentó lo que el consejo le había dicho. El hechicero se decepcionó, pues cree que su amigo no había aprendido algo útil para detener a la oscuridad. Sin otra opción, John convocó a aquellos que los ayudaron en el incidente de Newcastle para detener a la oscuridad. Todos fueron hasta Sudamérica, donde se ocultaba el consejo de la cueva. Judith y Frank habían llegado, pero Benjamin y la hermana Anne-Marie no habían podido asistir. Sin más opción, John y sus aliados entrarían a la cueva para evitar que los brujos escapen. Swamp Thing usará sus poderes para ingresar desde el interior. Cuando Alec intentó entrar a través de lo verde, notó que los brujos ya habían puesto varios hechizos en la vegetación de la cueva. Este no era capaz de entrar. Por su parte, John se separó de sus amigos. La cueva estaba sumamente oscura y no podía ver nada. Para empeorar las cosas, este fue sorprendido por una de las criaturas de los brujos. Tras capturarlo, el hechicero fue encadenado por los brujos. Judith estaba con ellos. Esta fue obligada a traicionarlos o sería asesinada. La chica no lo pensó dos veces y asesinó a Benjamin y a Frank. El demonio que atacó a John había asesinado a la hermana Anne-Marie. Constantine le advirtió que estaba cometiendo un error. Los brujos no reclutan mujeres, ellos la asesinarán. Judith lo negó. Ella se convertirá en un ave para llevar el mensaje que despertará a la gran oscuridad. El líder de los brujos le dio a Judith una raíz y al masticarla, el cuerpo de la chica se destruyó por completo, dejando solo su cabeza y una flor. Tras esto, el brujo le dio una perla negra y le pidió que la apretara con los dientes. Esa perla había sido hecha con el sufrimiento de varias personas. Por su parte, Swamp Thing aprovechó la flor del conjuro anterior para poder manifestarse dentro de la cueva. Pronto, la mutación de Judy comenzó. Constantine le pidió a Alec que la detuviera antes de que se convirtiera en un cuervo. La cosa del pantano decidió ignorarlo y prefirió salvar a John, quien estaba a punto de morir. Cuando la transformación de Judy terminó, el ave se apresuró a volar hasta lo que hay más allá del infierno para poder liberar a The Great Darkness. Constantine no podía creer que Alec haya condenado al mundo para salvarlo. Swamp Thing le ordenó que saliera de la cueva. Cuando lo hizo, la cosa del pantano usó sus poderes para destruir la cueva y eliminar a los brujos de una vez. Tras esto, ambos se separaron para buscar a sus aliados. Si no pudieron evitar el despertar de la oscuridad, entonces deberán estar listos para hacerle frente. Swamp Thing viajó a los diversos planos para reclutar a Deadman, Phantom Strange, Etrigan y al Espectro para ayudar. En Salem, el Dr. Fate puede sentir lo que se aproxima y decide prepararse para enfrentar al mal. Por su parte, John reunió al Barón Winter, el hechicero Sargon, Satana, Satara y al Doctor Occult, pero además trajo al héroe que usa la ciencia, Mento, para que fuera su ancla con las fuerzas que estaban en el frente. En el infierno, Etrigan había reunido un grupo de demonios que se oponían a la destrucción del cielo, pues si este es destruido, el balance de toda la creación se romperá. Por desgracia, la mayoría de demonios querían ayudar a The Great Darkness con la esperanza de tener un lugar en su nuevo universo. Cuando el mensaje fue entregado, la gran oscuridad despertó de su letargo. Este estaba confundido, había dormido por mucho tiempo, no sabía quién era o cuál era su propósito. De vuelta en la Tierra, los hechiceros crearon un círculo de magia, y con la ayuda de Mento podrán transferir su poder para ayudar a sus aliados. Mento observaba la situación en el infierno. The Great Darkness se estaba acercando al cielo. Dr. Fate llegó a tiempo para ayudar a sus aliados. Junto a él, Phantom Strange llegó al campo de batalla y había traído a algunos ángeles para que ayuden en esta crisis. Etrigan y sus demonios fueron los primeros en atacar. Rápidamente, el demonio que habla en verso logró superar a los soldados y atacó a la oscuridad misma. Constantine le pidió a Mento que transfiriera su magia hasta el demonio.
Este así lo hizo, pero Etrigan se negó a recibir tal poder, pues creía que él solo podría derrotarlo. Al final, el demonio fue tragado por la gran oscuridad. En su interior, la criatura le comentó que él existía desde antes de que lo hiciera la luz. Era infinito, no tenía nombre y no lo necesitaba. Entonces llegó la luz, y al ver que era distinto, fue consciente de su propia existencia. Él ahora quería saber cuál era su nombre. Etrigan le dijo que su nombre era el mal, la ausencia de la luz divina, aquel que estaba enfrascado en una lucha infinita con la luz. La gran oscuridad comprendió que la batalla debía ser eterna. Había aprendido lo que era el fatalismo. El conflicto que sigue a continuación será inevitable. Con gran furia, la oscuridad expulsó a Etrigan de su cuerpo. El demonio había perdido la conciencia. Con su líder vencido, los demonios que servían a Etrigan huyeron asustados. Mento y el resto de los magos observaron todo. La oscuridad sintió su presencia, así que decidió hacerse cargo de ellos. The Great Darkness los atacó con una pequeña fracción de su poder. Sargon sucumbió ante este y fue quemado hasta los huesos. Jon les advirtió que no rompieran el círculo, o todo estará perdido. En el infierno, Deathman y Fate enfrentaban a los demonios que apoyaban a la oscuridad. En un descuido, Dr. Fate fue absorbido por The Great Darkness. Al igual que con Etrigan, la criatura le hizo una pregunta a su prisionero. El demonio lo había llamado el mal, pero él no sabe qué es eso. Destino le explicó que era una cosa vil e inmunda que debe ser erradicada. La oscuridad llegó a la conclusión de que él no era nada, y se preguntó si el ser a quien Destino sirve era tan elevado que sería imposible que ambos se respeten. Este pensamiento lo llenó de desprecio. Esa no era la respuesta que quería. The Great Darkness expulsó a Destino y este quedó inconsciente de inmediato. Deathman puso a Destino a salvo, pero la oscuridad continuaba su marcha hasta el cielo. Alec se preguntaba dónde estaba el espectro, pues sin su ayuda todo estará perdido. ¿De qué servía el conocimiento que el Parlamento de Árboles le había dado? Los ángeles se apresuraron a luchar contra la oscuridad, pero Phantom Strange estaba preocupado, pues si las criaturas de luz fallan, todo dependerá de ellos. Nuevamente, la oscuridad atacó a los magos. Zatanna podía sentir cómo su mano comenzaba a quemarse. Su padre no permitiría esto, así que lanzó un hechizo para intercambiar su vida por la de su hija. Mientras se quemaba, Zatara le advirtió a Jon que, si no salva a su hija, su espíritu lo perseguirá por toda la eternidad. Zatanna estaba dolida, pero aún así no se atrevió a romper el círculo. Jon intentó consolarla, pero esta le echó en cara que la muerte de su padre era su culpa. Ahora debían derrotar a la oscuridad. En el infierno, los ángeles fueron derrotados uno a uno. Phantom Strange no podía creerlo. Ellos eran la fuente de magia más antigua del mundo, y simplemente habían desaparecido como si no fueran nada. Todo estaba perdido. De la nada, una serie de temblores comenzaron a sacudir el infierno. Swamp Thing creyó que el poder de la oscuridad había comenzado a afectar este reino, pero estaba equivocado. Se trataba del espectro que había llegado para detener a la oscuridad, pero incluso con su gran tamaño, este era opacado por la sombra de The Great Darkness. El espectro usó sus poderes para aumentar aún más su tamaño y hacerle frente a la criatura. Los magos le transfirieron su poder para ayudarlo, pero esa cantidad de magia era insignificante para alguien como él. Pronto, la forma de la oscuridad cambió y 5 construcciones similares a torres atraparon al espectro. El ángel de la venganza fue absorbido por la oscuridad. Nuevamente, The Great Darkness hizo una pregunta y le advirtió que, si no contestaba, destruirá la luz y pondrá fin a toda la existencia. El espectro intentó hacerle frente, pero su poder no se comparaba al de la gran oscuridad. Esta le preguntó para qué servía el mal. El ángel le aseguró que el mal solo existe para vengarlo, para que los demás vean que oponerse al bien conlleva la desgracia. La oscuridad le preguntó si acaso él no merece venganza, por todas las eras que ha sido torturado por la luz. Ahora, la oscuridad ha aprendido lo que es la venganza. Esta expulsó al espectro para que pueda disfrutarla en soledad. Todo había terminado. El espectro era su última esperanza. Si la luz y la oscuridad chocan, podría significar el fin de todo. Jon se negó a aceptarlo. Este le pidió a Mento que le dijera qué estaba haciendo Swamp Thing. Mento le recordó que el espectro había caído. No hay nada que Swamp Thing pueda hacer. Constantine lo negó. Él lo ha preparado para este momento. Es el único que puede salvarlos. Sorprendentemente, la cosa del pantano decidió entrar a la oscuridad por voluntad propia. The Great Darkness estaba sorprendida.
Swamp Thing había venido voluntariamente y no podía sentir ira de él. Era una persona extraordinaria. La oscuridad le preguntó qué tenía por ofrecerle. Alec confesó que no tenía nada. Sabe que no puede hacerle frente, pero tampoco puede quedarse con los brazos cruzados. La oscuridad le pidió entonces que le dijera cuál era el propósito del mal. Swamp Thing no podía responder. Él ha intentado comprender el mal, pero no ha conseguido hacerlo. Ha visto cómo el mal destruye a inocentes y a culpables por igual, pero no puede comprenderlo. El Parlamento de Árboles, que posee una sabiduría mayor que la suya, le dijeron que el mal no existía, pero él lo ha visto. Su respuesta fue que los áfidos comen hojas, las catarinas comen áfidos, y estos son devorados por el suelo, el cual alimenta a las plantas. No había mal en ese ciclo. El suelo negro es rico en podredumbre, pero de él brota una vida gloriosa. Aún así, por deslumbrante que sea la vida que florece, todo se pudre en el mismo suelo. Tal vez el mal sea el humus formado por la decadencia de la virtud, y puede que de esa tierra nazca una virtud aún mayor. Tras escuchar sus palabras, The Great Darkness había comprendido la verdadera naturaleza del mal. La gran oscuridad llegó a la conclusión de que este conflicto tendría un final glorioso, así que le pidió a Swamp Thing que se marchara con la misma libertad que llegó. Los hechiceros no podían creer que haya logrado salir ileso, pero no sabían qué había pasado en el interior de la criatura. La oscuridad ya había llegado a las puertas del cielo. El final estaba cerca. Etrigan y sus hermanos recuperaron la conciencia y se prepararon para su trágico fin. El espectro lloraba y le suplicó perdón a Dios por haber fallado. La forma de la oscuridad había cambiado. Se había convertido en una mano gigante que estaba a punto de tocar el cielo. De la ciudad plateada surgió una segunda mano hecha de luz. Todos los que veían el espectáculo creyeron que ambas fuerzas estaban a punto de enfrentarse, pero sorpresivamente todo llegó a su fin. Ambas manos se estrecharon, y con eso llegaron a un entendimiento mutuo, una tregua que perduraría para siempre. Todo había vuelto a la normalidad. La oscuridad y la luz habían desaparecido. Phantom Strange corrigió a Swamp Thing. La luz y la oscuridad aún seguían con ellos, pero el conflicto ha cambiado. Ahora ambas fuerzas coexisten en armonía y el balance de toda la creación ha sido restaurado. Strange había visto el bien y al mal por años, y nunca logró comprender cuánto depende el uno del otro. El bien y el mal, ambos eran necesarios para la creación, así que ninguno de los dos puede ser destruido. Este nuevo balance traerá paz a su mundo, al menos por ahora. Hola, amigos de Comic Awakens. Les habla su amigo Thanos. Suscríbanse, o yo cubriré con su sangre